Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Desde mi más tierna infancia, mi corazón latía al ritmo de un sueño, ser soldado, mi familia que veneraba la disciplina militar y en cuanto la edad me otorgó permiso, me enrolé en el ejército. Aquella decisión fue la mejor de mi vida, ya que descubrí que mis habilidades se acomodaban perfectamente al rigor del campo de batalla. El tiempo se deslizó como un río implacable, fui a misiones que probaban mi valentía y forjaban mi carácter. Sin embargo, ninguna experiencia previa me prepararía para el oscuro giro que tomaría mi destino. En una de esas misiones, fuimos emboscados en un paraje sombrío, el sonido de los disparos resonaba en mis oídos, mezclado con los gritos desgarradores de mis camaradas. Nos vimos envueltos en un ballet mortal de luces y sombras, una danza macabra que anticipaba el peligro inminente. Me hallaba atrincherado, mi brazo izquierdo se encontraba herido por una bala enemiga, la munición se agotaba y la desesperación se apoderaba de mí, y en un instante de desconcierto, me pareció que el mundo entero se había desvanecido, dejándome solo en medio de la muerte, que se desplegaba a mi alrededor. Fue entonces, cuando un compañero me llevó a rastras, lejos de todo el caos, solo para revelarme una verdad aún más aterradora: todos los demás yacían sin vida. La oscuridad se convirtió en nuestra aliada, cuando aprovechando la confusión reinante, descendimos por una pendiente, a poca distancia vislumbramos una cueva, que aunque parecía abandonada y amenazante, era nuestra única opción de refugio. Mientras nos aproximábamos, noté símbolos tallados en las rocas circundantes, marcas extrañas que mi entrenamiento militar no me permitía comprender antes de que pudiera reflexionar sobre su significado. Un estruendo ensordecedor resonó a nuestro alrededor. Mi compañero, que se encontraba a mi lado, se desvaneció en la entrada de la cueva, como si la propia explosión hubiera sustraído su existencia. Otro estruendo, esta vez dirigido hacia mí, no cumplió su siniestro propósito. Dejando atrás a mi amigo, me apresuré a adentrarme en la oscura abertura. Mientras me adentraba en el silencio de la cueva, un eco desconcertante me envolvía y de pronto, pude escuchar la voz de uno de mis atacantes, el cual decía: déjalo, de ahí ya no sale. Seguí avanzando, buscando desesperadamente un rincón, donde ocultarme de la pesadilla que se cernía sobre mí. Sonidos extraños surgieron de la nada, enredándose en mi conciencia. La luz de mi linterna, antes un faro de esperanza, parecía desvanecerse con cada paso. Un aroma a azufre se filtraba en el aire, anunciando la presencia de algo inexplicable. Mis sentidos se nublaron, cuando entre las sombras, vislumbré una figura indistinta que se aproximaba. La luz parpadeante de mi linterna reveló la enormidad de la presencia. Una masa oscura que se desplazaba con una malignidad palpable. Mi mente, debilitada por la pérdida de sangre y la confusión, apenas pudo procesar la visión. Antes de que todo se tornara negro. Cuando recobré la conciencia, me encontré aún dentro de la cueva. La negrura a mi alrededor no revelaba cuánto tiempo había pasado en ese lugar infernal. Con gran esfuerzo, logré ponerme de pie. Sintiendo la herida en mi brazo, punzando con cada movimiento, me adentré en la penumbra, con la incertidumbre como mi única compañía. El tiempo en la oscuridad parecía dilatarse, distorsionando la realidad, y cada paso era una lucha, pero finalmente mis piernas me llevaron hacia la salida. La luz del sol penetró la cueva, revelando el horrible escenario que se desplegaba ante mis ojos. El cuerpo de mi compañero yacía inerte, testigo silente de la tragedia que nos envolvió. El aroma de la muerte flotaba en el aire, un recordatorio persistente de la fragilidad de la vida, a pesar de los años de servicio. Aquel olor sigue siendo para mí. A lo lejos, escuché el radio de mi compañero, aún emitiendo señales débiles. Con esfuerzo, logré dar mi ubicación, pero aún no estaba a salvo. Mientras esperaba fuera, pude examinar detenidamente los símbolos tallados en las rocas. A la luz del día, adquirieron una nueva intensidad, revelándose como advertencias grabadas en un idioma desconocido.
Una de las inscripciones parecía ser una advertencia, una súplica para que nadie se aventurara más allá. Otras inscripciones constituían una suerte de lenguaje críptico, mensajes que mi mente militar no podía descifrar. En esos momentos me di cuenta de que había algo más en la cueva que las sombras y los sonidos extraños. Había un conocimiento antiguo, una presencia que desafiaba toda explicación lógica. En la ambulancia, uno de los paramédicos, con un aire más serio, me cuestionó sobre si había entrado en la cueva, sin ver ninguna razón para ocultar la verdad. Asentí y el paramédico, con una mirada que mezclaba sorpresa y gravedad, no solo me aseguró que había tenido mucha suerte de seguir con vida después del tiroteo, sino que también agregó que no parecía referirse solo a eso. Me contó historias de personas que, ignorando las advertencias, habían entrado a la cueva y jamás habían regresado con vida. La cueva, según sus palabras, guardaba un mal indescriptible. Relató cómo no hacía mucho tiempo, un par de adolescentes aventureros habían entrado y solo se encontró el dedo de uno de ellos. A medida que la ambulancia avanzaba hacia el hospital, la historia del paramédico se enredaba en mi mente, mezclándose con los recuerdos de la cueva y las sombras inquietantes que la habían habitado. Aunque mi formación militar me había enseñado a descartar supersticiones, no podía ignorar la intensidad de las experiencias que acababa de vivir. A pesar de las advertencias y las historias espeluznantes, me aferraba a la realidad tangible de mi supervivencia. La cueva podía albergar secretos oscuros, pero yo continuaba con vida, una prueba tangible de mi resistencia. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía, pero yo seguía en pie, aún sin creer del todo en los cuentos de terror que amenazaban con envolverme. Tras dar testimonio de la escalofriante experiencia de la emboscada, opté por omitir los detalles vividos de cuando entré a la cueva, aquellos vividos antes de desmayarme, por temor a las reacciones de mis superiores, la incertidumbre sobre lo que realmente había sucedido, y la reticencia a ser tachado de irracional en un entorno militar. Me llevaron a guardar silencio sobre los eventos ocurridos en aquel infierno. Mis superiores, quizás preocupados por mi bienestar mental, decidieron concederme unos días en casa para que pudiera recuperarme y dejar atrás los horrores que había presenciado. La idea, en principio, me pareció un bálsamo ante la pesadilla que se había apoderado de mi ser. El regreso a casa fue un capítulo de emociones encontradas. La anhelada visión de mi hogar me brindó un atisbo de paz. En medio del torbellino de pensamientos, mis pies crujieron sobre el camino de entrada, mientras avanzaba hacia la puerta principal, llevando conmigo el peso de lo que solo podía describir como una experiencia sobrenatural. Max, mi fiel compañero canino, siempre estaba ahí para recibirme con una explosión de alegría desbordante, pero esta vez fue diferente. Sus ojos, generalmente llenos de lealtad y entusiasmo, ahora reflejaban algo distinto. Un gruñido emergió de su garganta y sus patas se quedaron pegadas al suelo, como si la esencia misma de lo que yo traía conmigo le infundiera temor. Lo más desconcertante fue cuando comenzó a sollozar y con un gesto de miedo se orinó antes de salir corriendo. La reacción de Max me dejó estupefacto, preguntándome qué había cambiado en mí para que mi propio perro me viera con tal terror. Mis pasos resonaron en el umbral de mi hogar y la puerta se abrió revelando la visión que más ansiaba. Mis dos hijos gemelos me saludaron con entusiasmo, ellos ajenos a la oscuridad que acechaba en mi mente, me envolvieron en un abrazo cálido y consolador. Mi esposa, una mujer fuerte y comprensiva, se unió al reencuentro. Aunque sus ojos reflejaban la preocupación por lo que yo había atravesado, su abrazo era un refugio seguro que me hacía sentir que por un breve momento podía dejar atrás el horror de la cueva. El resto del día transcurrió aparentemente normal, salvo por un detalle perturbador. Mi perro Max se negaba a acercarse a mí o entrar a la casa. Su reacción, lejos de desvanecerse, se intensificaba con el paso de las horas. A pesar de mis intentos por llamarlo y tranquilizarlo, Max permanecía en una extraña distancia, como si algo en mí le inspirara miedo. La noche llegó, y mientras me preparaba para ir a dormir,
una sensación de incomodidad se apoderó de mí, cepillaba mis dientes en el baño cuando de repente, la luz se apagó sin previo aviso. Aquello era algo inusual, pero la extrañeza surgió cuando al intentar encenderla de nuevo, el interruptor parecía resistirse a mi voluntad. La luz parpadeaba intermitentemente, sumiéndome en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal antes de que de la nada sintiera una pesada respiración en mi cuello. El horrible aroma a azufre llenó el aire. Desesperado apreté el interruptor repetidamente, buscando liberarme de la oscuridad y del inquietante aliento en mi nuca. La luz finalmente regresó, disipando la atmósfera opresiva. Me encontré solo en el baño, temblando y tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Quise restarle importancia, recordando las advertencias sobre la fragilidad mental después de experiencias traumáticas. No quería preocupar a mi esposa con mis propios temores infundados. Después de intentar calmarme, me dirigí a la cama, pero conciliar el sueño resultó ser una tarea titánica. Durante horas, escuché a Max ladrar sin cesar, un comportamiento completamente inusual para él. La noche avanzaba y finalmente el sueño me envolvió en su oscuro abrazo. Sin embargo, mi descanso no fue reparador. Caí en una pesadilla perturbadora que me arrastró de vuelta a la cueva. El olor a azufre saturaba el aire mientras caminaba por pasillos oscuros y retorcidos. Aunque mi instinto me gritaba que me detuviera, mis pies continuaban avanzando. De repente, los gruñidos aterradores se hicieron presentes nuevamente. La sombra, la misma que había vislumbrado antes de desmayarme en aquella cueva, emergió de la oscuridad, pero en esta ocasión no retrocedí y en cambio, me dirigí hacia ella con una determinación inexplicable, antes de que pudiera enfrentarla por completo. La pesadilla se desvaneció, dejándome con la sensación de que algo oscuro acechaba en las sombras de mi mente. Desperté sudando y temblando, con el corazón martilleando en mi pecho. La luz del día había llegado, pero mi mente aún se aferraba a las imágenes de la cueva y la sombra inquietante. Me encontré en un estado de confusión, incapaz de discernir entre la realidad y los terrores nocturnos. Mi perro continuaba ladrando afuera, como si pudiera percibir algo que yo no podía. La ansiedad se apoderó de mí, mientras me esforzaba por encontrar respuestas a lo que estaba sucediendo. En un intento de recuperar la normalidad, me levanté de la cama, pero la sombra de la cueva persistía en mi mente, tejiendo una telaraña de misterio y terror a mi alrededor. Los días siguientes transcurrieron en un estado de tensa normalidad. Traté de convencerme de que las experiencias recientes eran producto del estrés y la fatiga acumulada. Sin embargo, la línea entre la realidad y la fantasía se desvanecía gradualmente y una nueva experiencia desgarradora aguardaba su oportunidad de manifestarse. Era un día soleado, y me encontraba en casa cuidando de mis hijos mientras mi esposa estaba en el trabajo. Quería disfrutar de esos momentos, aprovechar la calidez del día para desconectar de los eventos perturbadores que me acosaban. Mis hijos, gemelos enérgicos y llenos de vida, estaban emocionados por una tarde de películas. Mientras veíamos una película en la sala de estar, el ambiente familiar se vio oscurecido de repente. Mis hijos, absortos en la trama de la película, comenzaron a quejarse de un mal olor. Al principio, intenté restarle importancia, atribuyéndolo a algo trivial, pero a medida que el olor persistía, se volvía insoportable. Decidí investigar, temeroso de lo que podría descubrir. Mientras me acercaba a la fuente del olor, una sensación de malestar se apoderó de mí. Fue entonces cuando entre las sombras de la sala iluminada por la película, vislumbré la misma sombra oscura que me había atormentado en la cueva y en la oscuridad de la noche. Recuerdo intentar convencerme que aquello no estaba realmente ahí y decidí volver con mis hijos. Mis hijos, ahora conscientes de mi incomodidad, preguntaron por qué estaba pálido como un espectro. No quería alarmarlos, así que traté de disimular mi inquietud. Sin embargo, la sombra persistía, una presencia indescriptible que desafiaba toda lógica. Intenté concentrarme en la película, pero mi atención estaba dividida. La sombra parecía tener vida propia, moviéndose sutilmente en las esquinas de la habitación y la atmósfera se cargó de tensión, y el mal olor se intensificó con cada momento que pasaba.
Después de aquel encuentro con la sombra en pleno día, los siguientes días no trajeron alivio, la casa se sumió en un ambiente opresivo y el olor a azufre se infiltró en cada rincón. Mis hijos, una vez llenos de risas y alegría, parecían haber perdido su vitalidad, sus ojos reflejaban el miedo constante que los envolvía. Las noches se convirtieron en un torbellino de pesadillas crecientes, cada sueño era una odisea por los pasillos de la cueva, el aroma a azufre inundaba mis sentidos y la sombra acechando en cada esquina, despertaba sudoroso y temblando, incapaz de escapar de los horrores que se apoderaban de mi mente. La vida se volvía cada vez más insoportable, la presencia oscura se cernía sobre nosotros, transformando nuestro hogar en un escenario de angustia. Las paredes parecían susurrar secretos insondables y la atmósfera estaba cargada con la tensión de lo desconocido. Todo alcanzó su cúspide en una noche que estaría marcada para siempre en mi memoria, como era de costumbre, luchaba por conciliar el sueño, atrapado en mis propios pensamientos y de repente, un grito desgarrador resonó por toda la casa. Me levanté de la cama, con la ansiedad apoderándose de mí, la fuente del grito era uno de mis hijos, quien yacía en el pasillo fuera de su habitación, llorando desconsoladamente. Su ropa estaba manchada de sangre y mi corazón se congeló al ver los 3 cortes profundos en su brazo, como si unas garras filosas hubieran rasgado su piel. Mi hijo, entre sollozos, insistió en que el monstruo de su armario, una presencia que había llegado conmigo del ejército, era el responsable de sus heridas. Mi mente luchaba por asimilar lo que veía, mientras mi instinto paternal rugía con una furia indomable. Examiné la habitación en busca de alguna explicación lógica, pero todo estaba en silencio, salvo por los sollozos de mi hijo. El olor a azufre impregnaba el aire, confirmando que la sombra oscura que nos perseguía estaba cerca, agazapada en las sombras. La realidad se desdibujaba ante mis ojos y el miedo se apoderaba de mí con una intensidad abrumadora. Mis hijos, marcados por la presencia oscura, se aferraban a la única explicación que sus jóvenes mentes podían concebir: el monstruo del armario. Un ser maligno que había llegado a atormentarlos el mismo día en que yo había puesto un pie en mi hogar. Bajo el peso abrumador de las experiencias sobrenaturales que atormentaban mi hogar, accedí a las súplicas de mi esposa y decidí buscar la ayuda de una médium. La mujer, envuelta en un aire místico, me aseguró que la noche en la que había ingresado a la cueva, algo maligno se había impregnado en mí, siguiéndome hasta mi hogar. La médium intentó realizar limpias y rituales para liberar la casa de la presencia oscura, pero sus esfuerzos parecían desvanecerse en la malevolencia que se había arraigado en los cimientos mismos del lugar. Cada intento de purificación se encontraba con una resistencia sobrenatural. Como si la entidad estuviera alimentándose de nuestros miedos y desesperación. Días después, las circunstancias me llevaron de vuelta al ejército y con mi regreso, la entidad maligna también se aferró a mí. La médium, al ver la tenacidad de la presencia oscura, sugirió que ésta estaba vinculada directamente a mi ser, como si hubiera establecido una conexión impenetrable. Cada día se volvía una batalla entre mi deseo de proteger a mi familia y liberarme de la sombra que me perseguía. La carga de enfrentar tanto lo visible como lo invisible me llevó a tomar una decisión angustiosa. Decidí no volver a mi hogar hasta que pudiera deshacerme de la entidad que me había seguido desde la cueva. Mi esposa, aunque consternada por la separación, comprendió la urgencia de mantener a nuestros hijos a salvo de la amenaza sobrenatural que me acompañaba. Mi vida se convirtió en una búsqueda desesperada de respuestas y soluciones. Recorrí un sinfín de caminos, consultando a expertos en lo paranormal, visitando lugares sagrados en busca de protección y sometiéndome a rituales de purificación. Sin embargo, la sombra persistía, aferrándose a mí como una sombra leal que no se dejaría disipar fácilmente. La soledad se volvió mi compañera constante. Cada noche, cuando la oscuridad se cernía sobre mí, sentía la presión de aquella entidad invisible. Susurros resonaban en las paredes de mi mente. El olor a azufre se mantenía como un recordatorio constante de que algo oscuro se había enraizado en mi existencia. A pesar de mis esfuerzos por encontrar respuestas, la liberación seguía siendo esquiva. La entidad no mostraba signos de debilidad,
como si estuviera alimentándose de mi desesperación y aislamiento. Mi búsqueda se volvió una lucha constante, una odisea en la que la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban en un enigma sin resolver. Hoy me encuentro solo, lejos de mi hogar y de mi familia, buscando respuestas en la penumbra de lo paranormal. La sombra sigue acechando, desafiando cualquier intento de liberación. La lucha continúa y mientras busco una solución, la oscuridad persiste marcando mi existencia, con un destino incierto y sombrío. Un tiempo estuve perdido en el vicio del alcohol. Este tipo de comportamiento logra destruir las relaciones con la familia. Uno no lo ve así, pues todo es normal. Mi esposa y algunos de mis hermanos tuvieron la gran idea de enviarme a un retiro espiritual sin mi consentimiento. Me engañaron diciéndome que una hermana de mi mujer nos invitaba a una fiesta. Como no tengo auto, mandaron a uno de mis hermanos por mí, y cuál sería mi sorpresa, que llegó en un auto que no era el suyo. No se me hizo extraño, pues en ocasiones, toma prestado el auto de mi hermano mayor, para irnos a su casa en La Calera, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. De hecho, esa fue la dirección que tomamos. Esto me hizo sospechar que todo era un plan para encerrarme en un centro de rehabilitación. Me asusté y me puse agresivo, pero mi hermano intentó hacerme entrar en razón. Fue entonces cuando me explicó que íbamos en dirección a un retiro espiritual que duraría solo 3 días. Según él, eso sería lo mejor para mí, pues regresaría renovado. Me dejó en una intersección junto a varias personas que estaban afuera de una camioneta van. Nos subimos y agarramos carretera, dimos vuelta en una brecha en dirección a la sierra. No vi ningún señalamiento que me indicara dónde estaba, pues sinceramente, pensaba escaparme en cuanto tuviera oportunidad. Me habían contado historias acerca de lo que les hacían en esos supuestos retiros espirituales, y no pensaba soportarlo. Llegamos hasta una hacienda, donde de inmediato nos pasaron a una capilla. Ahí nos retiraron los celulares y todos los objetos con los que pudiéramos hacernos daño. Yo no quise oponer resistencia ya, intenté obligarme a creer que esta experiencia me ayudaría. Comencé a sentirme mal desde un principio. Era como si todas las resacas acumuladas se apoderaran de mí, y en un intento por disminuir mi malestar, comencé a mirar el lugar en el que estaba. Se veía antiguo, aunque no descuidado. Se nos dijo que el lugar era una hacienda, aunque yo más bien le veía pinta de ser un edificio religioso, pues los detalles de este tipo se veían por doquier. Incluso en la misma construcción podías ver detalles que formaban una cruz. Fueron varias las dinámicas que nos pusieron a hacer. Para una de ellas, nos llevaron a uno de los tantos patios. El lugar se encontraba frente a un cerro. Esa parte sí se veía muy descuidada, pues la maleza no dejaba ver los detalles en los muros que marcaban el límite del edificio hacia el campo. Lo único que sobresalía de la maleza era la cúpula de un pequeño edificio. Nos pusieron a realizar unas oraciones extrañas, y en medio de la dinámica, miré en dirección a la cúpula. Entonces vi un enorme animal parecido a un gato, pero con el rostro extraño. Me tallé los ojos y volví a mirar en la misma dirección. Pero el animal saltó en dirección al cerro y desapareció. Me quedé pensando en el rostro del animal, pues no le encontraba forma. Se parecía al de las lechuzas. Le pregunté a una persona que estaba a un lado mío si había visto al animal, pero él me dijo que no. Uno de los organizadores me separó del grupo, y como castigo por no participar en la dinámica, me encerraron en una habitación. Se me encargó realizar una carta a mí mismo. No hice nada y me quedé dormido en el piso. Después de un rato, me despertaron unos gritos, y cuando menos lo esperé abrieron mi puerta. Era uno de los organizadores. Me dijo que una persona resultó herida por un animal salvaje. Nos reunieron de nuevo en una capilla dentro del edificio. La persona herida era una chica de unos 19 años, y tenía un horrible rasguño en el brazo izquierdo. La herida no se veía tan grave, pero la chica se veía histérica, y decía que un monstruo la había atacado. Uno de los organizadores nos dijo que la atacó un gato montés.
por lo que el resto de las dinámicas se realizarían dentro del edificio. La chica llorando pedía que la mandaran a su casa, pero lo único que hicieron fue darle un medicamento para que se relajara. Nos asignaron varios dormitorios, 5 personas por dormitorio, y una de ellas tenía que cuidar a las demás de que no ingirieran ninguna droga o alcohol. Pasada de la medianoche, nos despertaron unos extraños sonidos que hacían eco en la sala principal del edificio, parecían los rugidos de un león. Nos gritaron que nos quedáramos en los dormitorios, pero nadie hizo caso y nos dirigimos hacia la sala. La gente hablaba de que un enorme gato se cayó desde un domo que estaba en el techo de la sala y en efecto, los cristales que lo formaban estaban regados por toda la alfombra. Los organizadores nos pidieron que regresáramos a nuestras habitaciones, pues ellos se ocuparían del asunto. Nos alejamos de ahí, pero vi que 2 de los organizadores sacaron unas escopetas. No quise regresar a mi habitación, así que de regreso, fingí ir al baño, pero me desvié en dirección a un lugar de la casa al que no habíamos entrado, pues estaba clausurado. Las personas que estaban ahí, si se veían un poco mal de sus emociones y obedecían sin ninguna objeción, así que no me resultó difícil escabullirme sin que nadie me viera. Caminé por un pasillo con varias puertas cerradas con candados. El lugar olía a zoológico, era un aroma muy intenso. Recorrí todo el pasillo hasta llegar a una puerta de madera. En eso escuché algunos pasos y las voces de los organizadores. No vi dónde podía esconderme y lo único que se me ocurrió fue intentar abrir la puerta, la cual no creí que estuviera sin llave. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que apenas di el primer giro a la perilla de la puerta, esta se abrió como si nada. Creí que detrás de esa puerta habría otra habitación, pero no, salí directamente a un jardín. Me escondí detrás de 2 macetas enormes. Segundos después se encendían unas luces, escuché de nuevo las voces de los organizadores, me cubrí la boca para que no me escucharan y entonces lo volví a ver. El enorme gato con cara de lechuza estaba a unos cuantos metros de mí y ahora sabía perfectamente que no era una alucinación, pues estaba completamente sobrio. Escuché a uno de los organizadores gritar que ese animal era un nahual y enseguida se escucharon 2 tiros. Yo creí que me darían a mí, pues pude escuchar las balas justo a un lado de mis oídos. Me dio un ataque de pánico y salí de mi escondite. Los organizadores me gritaron que me alejara del nahual. Corrí en dirección hacia ellos. Después miré de nuevo al animal. Le habían dado en una pata y en lugar de querer atacarnos, se escondía entre 2 plantas. El animal lloraba como lo haría un ser humano y no como lo debería hacer un animal. Me gritaron que me regresara a mi habitación, pero no les obedecí, pues quería ver al animal más de cerca, y no me importaba si me atacaba. Poco a poco me fui acercando detrás de los 2 hombres que traían las armas. La cara del animal había cambiado. Les puedo jurar que sus ojos eran humanos y me reflejaban dolor. A pesar de las advertencias de los hombres, me acerqué aún más al animal, pero cuando menos lo esperé, me soltó un zarpazo. Pude verlo con más atención y en verdad, era un monstruo, una especie de ser sacado del mismo infierno. Tenía cara como de lechuza y unas enormes garras afiladas, con una sonrisa demoníaca que me erizó la piel. Cuando sentí el zarpazo, sentí que me moriría en manos de ese monstruo, y en eso me agarraron de la camisa y me jalaron para atrás. En eso volvieron a disparar, pero en esta ocasión, el animal saltó de su escondite, y lo que pasó después es lo más extraño de todo, y si no fuera porque fuimos varios los testigos, aún tendría dudas. El animal tomó una silueta humana y se escabulló en medio de la noche. Esa transformación asustó mucho a los hombres de las armas, que en lugar de salir en busca de la extraña criatura, prefirieron volver a entrar en la casa. Una vez adentro, los organizadores le dijeron a todos que nos devolveríamos en la mañana, pues era peligroso seguir ahí. Creo que fue lo mejor que pudieron hacer, pues el nahual ya sabía de nosotros y de seguro nos atacaría en cuanto tuviera la oportunidad. Yo me quedé platicando con uno de los hombres que le dispararon a la criatura. Me dijo que esas criaturas no pertenecían a este mundo. Quizás en un principio sí fue un hombre,
pero que fue consumido por la oscuridad de la brujería. Y el motivo del que estuviera rondando por ahí se debería a que estaba cazando a uno de nosotros, motivo por el que no se iban a arriesgar a pasar una noche más, por eso nos iríamos apenas amaneciera. Regresé a casa, y yo mismo ingresé a una clínica especializada en adicciones. Hasta la fecha no he vuelto a beber, ni he vuelto a participar en algún retiro espiritual. Quedó una marca en mi vida que jamás olvidaré. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.